¿Cómo están todos el día de hoy? Mi nombre es Mauro Jesús Velasco Ávila. Soy titular del Juzgado Segundo Familiar de la capital y estoy aquí con ustedes para desarrollar un tema muy importante en materia familiar. Vamos a hablar sobre las instituciones familiares protectoras de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son estas instituciones? Pues concretamente son la patria potestad y la tutela. Vamos a comenzar con la cuestión de la patria potestad. Vamos a correrles unas diapositivas para que las puedan observar. Vamos a comenzar con la definición etimológica y gramatical. Como podemos ver, el vocablo patria potestad proviene del latín patrius, patria o patrium, que refiere al padre, y potestas, que significa potestad. La definición gramatical, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, proviene de las palabras padre, en sus acepciones de varón, macho, que ha engendrado o cabeza de descendencia, y potestad entendida como dominio, poder, jurisdicción o facultad que tiene sobre algo. Estas definiciones nos dejan claro que siempre se ha considerado la cuestión como la patria potestad como un poder que tienen los padres sobre los hijos. Pues debemos de recordar en la época de los romanos, eh, el padre tenía un poder incluso de vida sobre los hijos. El padre decidía quién vivía, quién no vivía, qué hacía con los hijos, si los vendía, los dejaba para la procreación o incluso hasta les quitaba la vida cuando tenían alguna discapacidad. Ahora las cosas han cambiado, como adelante lo vamos a poder observar. Desde el punto de vista doctrinal, la patria potestad, según Vaquero Rojas y Buenrostro, la definen como un conjunto de deberes y obligaciones conferidas por la ley a los padres con respecto de las personas y los bienes de los hijos, desde el nacimiento hasta que obtengan su mayoría de edad o emancipación. Lo anterior para su bien y protección mientras son menores de edad y para que los represente en tal periodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la patria potestad implica ciertos derechos y obligaciones, ¿sí? Que tienen los padres para con los hijos. ¿Qué tipo de derechos y obligaciones? Pues de la patria potestad se desprende lo que ya todos conocemos, que es la guardia y custodia, la obligación alimentaria, la representación legal, la administración de bienes. La guardia y custodia entendida como la obligación por parte de los padres de cuidar al sujeto a patria potestad. La obligación alimentaria, pues es la obligación de administrar todo lo necesario para la subsistencia del menor, para que tenga un desarrollo correcto. La representación legal, partimos desde el punto que, según la ley, los sujetos que están en la patria potestad no cuentan con la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, los que ejercen la patria potestad deberán de representarlos los intereses de estos, salvo cuando existan intereses en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los hijos tienen que ser representados por sus padres, pero en el caso de que existan intereses entre ellos, pues se debe designar una persona que pueda dirimir esa controversia, que pueda defender los derechos del infante, ¿sí? La obligación alimentaria, pues como todos la conocemos, los alimentos es la obligación que tienen los padres de darle alimentos a sus hijos de acuerdo a la capacidad que tiene de darlos y a la necesidad que tiene el infante de recibirlos.
Es una obligación de ambos padres. Aunque en la práctica siempre por ahí tenemos un apartadito en la ley que dice que quien tiene la guardia y custodia del infante, pues desde ese momento él cumple con la obligación de dar alimentos y se complementa con los alimentos que otorga el padre conviviente. De la guardia y custodia también se deriva la cuestión de la convivencia, que es el derecho del menor a convivir con su padre, con su madre y con las familias de su padre y su madre. El otro punto es la cuestión de la administración de los bienes. En este punto también quienes ejercen la patria potestad, que comúnmente son los padres, tienen la obligación de administrar los bienes que tengan sus hijos de una manera honesta, puesto que la ley se encuentra muy restringida en ese punto, puesto que no pueden disponer de dichos bienes salvo con la autorización judicial. De ahí que comúnmente en la práctica siempre es fácil ver por ahí que las diligencias de jurisdicción voluntaria para que se obtenga autorización judicial para vender bienes de menores. A eso es lo que se refiere la cuestión de la administración de los bienes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que la patria potestad es una institución protectora de la persona y los bienes de los niños menores de edad que no están emancipados, ¿sí? Ahora la Suprema Corte tiene otra perspectiva, dice, la patria potestad es para proteger, ¿sí? Para proteger a los niños y a sus bienes. Y proporciona el siguiente concepto. La patria potestad es el conjunto de derechos, facultades y obligaciones que con base principalmente en la relación paterno-filial, la ley le atribuye, entre otros, a los progenitores sobre la persona y bienes de niños y niñas no emancipados, a fin de que puedan cumplir satisfactoriamente con los deberes de educación, asistencia y protección integral en el aspecto moral, físico y social. Si vemos aquí, la Corte ya fue un poquito más allá del concepto primario que vimos al principio. Aquí la Corte ya está viendo por los derechos de los niños, que en realidad es lo importante en este concepto de la patria potestad. ¿Sí? Aquí lo que interesa son cumplir satisfactoriamente los deberes de los padres. Es por eso que pues ya debemos de ir cambiando la manera de pensar de que yo como padre yo puedo decidir sobre lo que es mi hijo. Pues ahora ya no es tan sencillo porque pues los niños también de alguna manera, como todos ustedes saben, ya tienen derecho a ser protegidos, a ser cuidados, incluso a ser escuchados en los procesos jurisdiccionales. Dice que la patria potestad tiene un origen en la filiación. ¿Qué quiere decir esto? Pues lógico, si no hay reconocimiento como hijo, pues no puede haber patria potestad. Es necesario el reconocimiento que se tenga al hijo para que se pueda ejercer la patria potestad. Otro de los puntos que nos dice por aquí de la base y fundamento de la patria potestad es el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto libre de cualquier tipo de violencia. Pues en realidad esto es lo que todo niño necesita. O sea, que se le ame, que se le respete y que no se le violente, no nada más físicamente, que no se le violenten sus derechos. Dice que también es el desarrollo de la estructura de personalidad con una adecuada autoestima libre de sobreprotección y efectos punitivos. O sea que pues hay que protegerlos, pero también no hay que sobreprotegerlos porque de ahí pues también derivan conductas inadecuadas. Hay que ser prudentes en ese sentido. Y también pues los demás derechos que a favor de los niños y los niños reconozcan las leyes y los tratados internacionales. ¿Sí? En este sentido, en todos estos puntos es muy importante la base y fundamento de la paz de potestad y el del interés superior de la infancia. Debemos de entender que la patria potestad, más que un derecho o derechos como cotidianamente conocemos,
ahora se trata de una función encaminada a proteger y cuidar, una función que no nada más es parte de los órganos jurisdiccionales, sino que empieza desde el seno familiar. De hecho, ahí es lo más importante porque es su origen, donde están los papás, donde desde ahí deben de ser protegidos. Dice que el derecho familiar es un conjunto de principios y valores que tienen origen en la Constitución y los tratados internacionales, así como en leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidas a la protección de la familia. Es un sistema especial de derechos y obligaciones respecto a los infantes, discapacitados, mujeres y adultos mayores, y sobre todo la protección de los infantes a través del ejercicio de la patria potestad. En este sentido, todos nos damos cuenta que el derecho familiar ha cambiado bastante, ha cambiado mucho. A partir de las reformas del 2011 a la Constitución, y la reforma que se hizo al artículo primero constitucional y al cuarto constitucional, aunado a la cuestión de los tratados internacionales, pues ha venido a cambiar la cara del derecho familiar. Decía alguien por ahí que el derecho familiar se ha constitucionalizado, por lo tanto se debe de ser muy cuidadoso al momento sobre todo nosotros que estamos en el ámbito de la administración de justicia, de tomar en cuenta la cuestión de los menores, porque no hay que perder de vista que la diversidad de las familias que existe en la actualidad ha meritado a una revisión del modelo de familia que habíamos conocido en las últimas décadas, puesto debido a los cambios que les menciono, las relaciones familiares han cambiado y con ello también las instituciones de familia, de tal manera que ha comenzado a reflejar una transformación social y jurídica en el tema. Estamos hablando de una novedosa relación entre el derecho constitucional y el derecho de familia que parte de dos ejes muy importantes que no debemos perder de vista. Uno es los derechos de las niños y adolescentes, y el otro es el desarrollo del derecho de igualdad. De tal manera que actualmente debemos concebir la patria potestad como una institución protectora de personas, en este caso niñas y adolescentes, y de sus bienes, de esos infantes que no están emancipados. ¿Dónde encuentra su función? Pues en el orden público, en el interés social, en el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿A qué se refiere con el orden público? Pues que no nada más es una función de los órganos jurisdiccionales cuidar los derechos y el bienestar de los hijos, es una obligación de toda la sociedad y como dije anteriormente, esto inicia desde el mismo seno familiar, ¿sí? Si nosotros vamos por la calle y vemos que se está violentando a un niño, pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que dar parte de la autoridad, intervenir de alguna manera, protegerlo de algún modo. O sea que esa es una obligación de todos, absolutamente de todos. En el ámbito internacional, la patria potestad no se encuentra contemplada como tal, pero sí podemos encontrar en los tratados internacionales el derecho de los niños, niñas y adolescentes para ser protegidos y recibir una asistencia especial. En este punto, debemos hacer mención de algunas de los tratados internacionales que tienen por ahí algunos artículos que van enfocados a la protección de los niños, niñas y adolescentes, como la Declaración de Ginebra adoptada en la Asamblea de la Sociedad de Naciones del 24 de septiembre de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada el 10 de diciembre de 1949, la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966,
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Alguien diría por ahí que el Día del Niño no, en realidad, no es el 30 de abril, sino que en realidad, jurídicamente hablando, el día del Niño es el 20 de noviembre, porque ese día se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta convención se han adoptado una serie de medidas y de obligaciones para los juzgadores que se deben de tomar en cuenta en todos los casos donde se tiene la participación de los menores. En este caso, como bien lo prevé en su artículo tercero. En su artículo 12 que habla sobre que los menores deben de ser escuchados en todos los asuntos donde se ve afectada su esfera jurídica. Ahí se debe de escuchar a los niños para ver cuál es su opinión, qué es lo que ellos quieren, lo que a ellos les gustaría, lo que ellos ya no quieren que pase. Esto lo podemos ver en la práctica en lo que nosotros todos conocemos en la escucha de menores. En este tipo de diligencias son muy importantes porque arrojan mucha luz para poder resolver todos aquellos conflictos donde se ven involucrados los niños. Pero más allá de ser escuchados, lo más importante es lo establecido en el sentido de que pues, los niños han dejado de ser objetos de derecho para pasar a ser sujetos de derecho, sujetos con todos los derechos y obligaciones de una persona normal. De ahí que pueda quedar poquito de lado la cuestión de la capacidad. E incluso tengo conocimiento pues, que en la Ciudad de México algunos se llevan ya algunos juicios donde comparecen los menores por sus propios derechos. Claro que son menores que ya más o menos tienen el conocimiento y la conciencia de lo que están haciendo, ya mayores de 16 años, pero que ya no necesitan de la representación de un mayor para poder solicitar se les reconozcan sus derechos. Hablaba una de las ponentes en la Maestría de Derecho Familiar que ella llevaba ya algunos juicios en ese sentido donde defendía menores y que en algunas ocasiones los órganos jurisdiccionales incluso le habían desechado las demandas por la falta de capacidad y que el amparo muy fácilmente se había revocado esa determinación. Así es de que pues en un futuro no se nos haga raro que la Corte pueda determinar algo en ese sentido. En el derecho interno, pues lo podemos encontrar, como ya decíamos, en el artículo primero y cuarto de la Constitución. El artículo primero de la Constitución que nos arroja una serie de herramientas que son necesarias y que son muy útiles al momento de juzgar sobre niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El hecho de poder hacer un control de convencionalidad y de aplicar artículos que son discriminatorios para los niños, el hecho de tener nuestra legislación, eh, la oficiosidad, que no nada más nos permite, nos obliga a buscar y a investigar nosotros como jugadores todo lo necesario para poder llegar a la verdad. En este sentido, pues también ahí entra la cuestión de la suplencia de la queja para argumentar lo que de repente la demanda sobre los menores no se haya dicho. Tenemos también que está la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del 29 de mayo del 2000 y los códigos civiles y familiares y entidades federativas de nuestro estado que refieren a la materia familiar. Que en el nuestro dedica todo lo que es el libro segundo, título cuarto, capítulos del 1 al 3. En este punto sí es importante hacer un paréntesis nada más para comentar que pues ya está próxima la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares para toda la República a nivel federal, que eso también va a venir a detonar cambios fundamentales en cómo manejamos procedimentalmente hablando las cuestiones familiares. De entrada, pues viene la oralidad,
¿sí? Que pues también tenemos ya que ir concientizándonos que pues esto va a cambiar para ir preparándolos y estar listos para cuando llegue ese momento poderlo afrontar de la mejor manera posible. Nuestra legislación familiar establece a las personas que pueden estar sujetas a la patria potestad, las personas que pueden ejercerla, los alcances y límites de ejercicio de la patria potestad, los efectos sobre los infantes, así sobre sus bienes de los mismos, las causas de pérdida o suspensión de la patria potestad y los motivos por los cuales termina la patria potestad. Como decíamos, de las definiciones señaladas al principio, la patria potestad tiene su origen en la filiación, el reconocimiento del hijo. A partir del momento en que lo reconoce, empiezan las obligaciones para con el niño. Ya no tanto los derechos, si son obligaciones, empieza la función de la que hablábamos hace un momento, la función de procurar su bienestar, de procurar su desarrollo físico y emocional. ¿Cuál es el objeto de esta institución? Bueno, como decíamos al principio, la patria potestad tiene su origen en el derecho romano y se establecía únicamente como un beneficio del padre. Y así lo siguió a lo largo de la historia. Podemos ver en diferentes culturas como en la mayoría, pues en realidad los niños no tenían ningún valor, o sea, pasaban inadvertidos, eran invisibles a la vista de todas las personas. En la actualidad, esa situación ha venido cambiando. No vamos a decir que ha cambiado totalmente, porque todavía por ahí nos podemos encontrar a personas que todavía piensan que ellos pueden hacer y deshacer y decidir sobre sus hijos, cuestión que es totalmente equivocada, porque como dijimos, ahora la patria potestad pasó a ser una institución protectora de los niños, niñas y adolescentes, siendo esta es la función principal y el objeto de la misma. ¿Qué características tiene la patria potestad? Pues que siempre se ejerce a favor del interés superior del niño, es una institución protectora durante la minoría de edad, tiene una verdadera función social que más que derechos impone obligaciones a quien la ejerce. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la establece como una de sus características un complejo funcional de derechos y obligaciones dirigido a formar la, la formación integral de la infancia a partir de la interacción de los padres para proteger y educar a los hijos. Aquí hay un punto que me llama mucho la atención. Dice, a partir de la interacción de los padres. Pues sí, 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 sí. Siempre cuando hay interacción entre los padres en beneficio de los hijos, pues se logran cosas muy buenas con los niños. Pero desafortunadamente, en la actualidad, donde la familia ha tendido a ser afectada por la cuestión de separaciones, del divorcio y la creación de tantos modelos de familia, que no nada más es la familia tradicional de papá, mamá e hijo, ahora es mis hijos, tus hijos y los nuestros, como dice la película. Entonces se complica un poco esa situación de formación integral. Es ahí que en todos esos conflictos que crean ese nuevo tipo de relaciones familiares, es donde la justicia debe de establecer los parámetros y estar muy al pendiente de que esas situaciones no afecten el desarrollo de los niños, que no afecten a sus capacidades, que no afecten en sus emociones y estar cuidando para que ellos puedan crecer en la medida de lo posible de una manera normal.
¿Cuáles son las características de la patria potestad? Pues como dijimos, es de orden público, ¿sí? Todas las autoridades están obligadas a velar por el interés de los niños. Y les decía, y no nada más las autoridades, nosotros como sociedad también tenemos esa obligación. No debemos de hacernos de la vista gorda. Si tenemos un vecino que violenta a sus hijos, si tenemos conocimiento de alguna situación que está afectando la vida y el desarrollo de una criatura, pues tenemos la obligación de dar parte a las autoridades para que tomen medidas en el asunto en concreto. ¿Por qué? Porque es una obligación de toda la sociedad. Otra de sus características es que es imperativa, quiere decir que es una obligación que se debe de desempeñar y pues en eso no existe una excusa legal como tal, como para que pueda decir el padre, pues no, yo ya no quiero desempeñar la patria potestad de mi hijo, renuncio. Eso no es posible, eso no es posible, por eso es de carácter imperativo. Dice también que es imprescriptible. Dice que opera respecto a las personas y bienes reales, pero en materia familiar la prescripción no opera. Entonces, los derechos de los niños siempre van a estar presentes y siempre van a estar vigentes. Otra de las características es que es irrenunciable. Pues sí, efectivamente, como les decía, no se puede renunciar. Y vaya que en la práctica les digo que me ha tocado revisar convenios en los que dicen por ahí, renuncio a la patria potestad de mi hijo y está mi esposa de acuerdo y pues ese tipo de cláusulas pues son totalmente ilegales y no pueden ser aprobadas. Por eso les comentaba que todavía en la actualidad hay gente que no tiene conciencia de lo que es en realidad la patria potestad que se ejerce sobre sus hijos y creen que es algo que se puede dejar, nada más así, abandonar pues, porque creerán a veces que porque la madre trabaja, porque la madre es solvente y ya no necesita de su papá. Y pues todos sabemos que pues no nada más son las cuestiones económicas, es el cariño, el afecto, el calor que le puede brindar a un menor, lo que lo hace desarrollarse como una persona normal. Dice que también por ahí que la patria potestad es excusable. Pues claro que es excusable en ciertas circunstancias. Dice que solo las personas con ciertas características pueden excusarse de ejercer la patria potestad. ¿Y quiénes son estas personas? Pues quienes tienen más de 60 años y que por su estado de salud no pueden cumplir con el desempeño de la misma. Pues esto tiene toda la lógica. O sea, sí se necesita estar al 100 en el cuidado y de los hijos. Características de la patria potestad. Dice que se ejerce únicamente sobre menores de 18 años que no han sido emancipados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para poder entender este concepto y esta característica, pues hay que ver qué es la emancipación. Y la emancipación es un acto jurídico que libera al menor de la patria potestad o de la tutela y la otorga la administración de sus bienes y el gobierno de su persona. ¿Qué quiere decir? Pues que la emancipación es ya cuando el propio menor se hace cargo de sus propias decisiones, se hace cargo de sus propios bienes, entonces en ese momento deja de pertenecer o deja de estar dentro de la cuestión de la patria potestad de los padres. También dice por ahí que tener por lo menos a uno de los ascendientes, ya sea el padre o la madre, pues mientras exista el padre y la madre, pues va a haber patria potestad. Si no está el papá o la mamá, pues van a estar los abuelos, quienes van a seguir ejerciendo la patria potestad. Mientras existan ellos, va a haber patria potestad. Se dice por ahí que a falta de padre, madre, y a falta de padre, padre, y después ahí entra la cuestión de eh, los abuelos paternos y maternos, que no necesariamente tiene que ser en ese orden. Aquí para poder determinar en caso de que un menor no tuviera a sus papás,
y se buscara la patria potestad de los abuelos, pues se debería de verificar, atendiendo al interés superior del menor, cuáles de ellos son los más aptos o en qué ambiente ese niño puede desarrollarse de mejor manera. Esta no es una cuestión ni de poder económico, ni de ninguna otra situación, porque a veces pensamos que porque el que tiene más, pues ese, porque tiene más, porque tiene una casa más bonita, le puede brindar más cuidados al menor, sí, pero a veces se descuidan cosas más importantes, entonces esto sí requiere de un estudio minucioso para poder determinar con quién de los abuelos el niño podría alcanzar un mejor desarrollo. No hay que perder de vista que si está con unos abuelos, pues el niño tendría el derecho de convivir con los otros, como si fuera, como lo hace con papá y mamá. Pues también otros de los sujetos que ejercen la patria potestad, pues claro que son los padres adoptivos, desde luego, igual. eh, Nada más aquí no hay que perder de vista que pues que tiene que ser una adopción plena para que pueda haber ese ejercicio normal en los términos así como se los señalé anteriormente. La patria potestad, como ya sabemos, la ejerce papá y mamá. Mientras papá y mamá están juntos, están casados, tienen un domicilio conyugal y viven de alguna manera bien, felices y contentos, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los niños crecen en ese ambiente de fraternidad y se desarrollan de manera integral y son queridos y amados. Pero aquí el problema empieza cuando hay separación. Cuando el papá abandonó el hogar conyugal por la circunstancia que sea y muchas de las veces ya formó otra familia con otra persona. ¿Qué pasa con todos estos niños que quedan, pues, de alguna manera expuestos a que no se cumplan sus derechos? Porque, pues, cuántas veces no hemos visto de que hay padres que se separan y se desentienden por completo de los alimentos de sus hijos, se desentienden por el completo de irlos a visitar, duran años que no los vuelven a ver, que no los buscan. Todo este tipo de situaciones pues afectan directamente a la estabilidad de los niños. A lo mejor muchas de las veces la madre o la persona que se queda con ellos pues busca la manera de suplir ese tipo de cosas, pero a fin de cuentas son cosas muy importantes que, pues, que no se van a suplir muy fácilmente. ¿Qué es lo que tiene que los que tienen la guardia y custodia de sus hijos, qué es lo que tienen que procurar eh, en ellos? Bueno, pues primero que nada, tienen que procurar la seguridad física, psicológica y sexual del niño, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene, de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de destreza intelectual y escolares, realizar demostraciones afectivas, pero con respeto, o sea, porque hay eh, demostraciones afectivas que pues muchas de las veces se salen de lo normal. Determinar límites y normas de conducta preservando siempre el interés superior del menor. O sea, sí puedes corregir a tu hijo, pero tampoco puedes violentarlo o violarle sus derechos. Dice que los hijos que se encuentran bajo la patria y custodia de sus padres tienen derecho a convivir con ellos, aun cuando no estén bajo el mismo techo. Esta es una situación que muchas de las veces los padres aún no lo entienden, uno lo ve todos los días ahí en el juzgado cuando recibe a las personas en las famosas audiencias de conciliación para dirimir las cuestiones de sus hijos, donde le dice la mamá, tú no me pagas alimentos, no te presto al niño. El niño no es una moneda de cambio, es que debemos de entender que el niño es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derechos y que por lo tanto yo como papá no tengo ninguna
valga la redundancia, no tengo el derecho de privarlo de ellos, ¿sí? El derecho de alimentos es del niño, no es de la mamá o del papá. El derecho de convivir no es el derecho del papá o de la mamá, es el derecho del niño. El día que a las personas entiendan esta situación, creo que se mejoraría todo este malentendido que, les digo, se sigue presentando en los juzgados familiares. Otra de las obligaciones es que incluso cuando se pierda la patria potestad del menor, ya sea el padre o la madre, pues le sigue subsistiendo la obligación de seguirle brindando los alimentos. Insisto, porque pues, esto es un derecho del niño y no puedo decir nada más me quito la patria potestad y me desentiendo de él. O sea, tiene que seguir ejerciendo la convivencia, tiene que seguir dando los alimentos, aunque ya no tenga el derecho de decidir sobre el menor. El otro punto, pues es lo que ya hemos comentado de la convivencia, pues el padre que no tiene la guardia y custodia, pues puede convivir con el niño y debe de ser, pues regularmente es el convenio que tenga entre papá y mamá, que eso sería lo ideal, que se pongan de acuerdo si la convivencia va a ser libre, si la convivencia va a ser, los fines de semana, los horarios, para que de alguna manera funcione. En caso de que no haya acuerdo por parte de los papás, pues corresponde al juez determinar cuándo y cómo se da la convivencia. En cuestiones de la convivencia, pues cuando existe riesgo, cuando existe alguna situación que pueda poner en peligro al menor, pues regularmente es cuando se echa mano de los centros que el Tribunal Superior de Justicia tiene, como el centro eh, se me fue el nombre, el centro de convivencia, este, una convivencia supervisada para estar verificando el niño que vaya desarrollando la relación con papá. Si tiene una mala relación, pues empiece a poco a tratar de recuperar y a tratar de sanar esas diferencias que hayan tenido hasta que llegue un momento en que con la ayuda de los profesionales pueda salir a convivir fuera del centro. La custodia la ostenta el sujeto, uno de los sujetos que ejercen la patria potestad cuando existe separación y que consiste pues, en la posesión, vigilancia, protección y cuidado del infante. Eso es la custodia. Eso es lo que se debe de predominantemente ver en la custodia, cuidar eso. Te tengo conmigo, te vigilo, te protejo y te cuido. Regularmente los padres conviven igual que en la convivencia, como les comentaba, al haber algún desacuerdo sobre la guardia y custodia, pues igual corresponde al juez determinar con quién de los padres se va a quedar el menor. Igual, aquí se tiene que buscar el interés superior del menor. Aquí no es lo que yo como papá quiera o yo como mamá quiera, porque a veces dicen, es que yo tengo derecho que mi hijo esté conmigo. No, aquí el más importante es el niño, donde el niño esté más cómodo, donde el niño se desarrolle de mejor modo, donde el niño no sufra vejaciones o violaciones a sus derechos humanos. Ese es el lugar donde el niño va a quedar bajo la guardia y custodia. Para esto también son procesos muy complejos. Las cuestiones de la guardia y custodia, la verdad, son una de las cosas que a mí más se me hacen difíciles por la complejidad de decidir con quién va a quedar esa criatura. Incluso la Corte ha establecido que para poder determinar quién de los padres es más apto es necesario hacer dictámenes psicológicos para que de manera científica se pueda determinar quién de ellos puede ser más apto para cuidar a su hijo. E incluso no nada más a los padres, no nada más a los padres, sino también a las personas que viven en su entorno. Pueden ser abuelos, pueden ser primos, pueden ser tíos. También a veces es necesario
de hacer ese dictamen psicológico para poder determinar qué es lo mejor para ellos. La convivencia. Las visitas sin convivencia tienen como finalidad promover, evaluar, preservar y en su caso mejorar o reencauzar la convivencia con su entorno familiar respecto de los infantes. Y este es un derecho que se encuentra por encima de quien ejerce la guardia y custodia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es necesario que los infantes convivan con toda su familia. ¿Dónde tiene origen la convivencia? Pues la convivencia no nada más es decir que tengo que convivir con mi papá porque tengo que convivir con mi papá, no. Aquí se, se trata de que el niño tenga un sentido de pertenencia, un sentido de que él sepa de dónde viene, quién es su familia, quién es su abuelo, quién es su tío, quiénes son sus primos, y pueda convivir con ellos y se pueda desarrollar en ese sentido de manera normal. Porque imagínense un niño que crece únicamente del lado de uno de los padres y que nada más conoce ese entorno y que él sabe que tiene su papá, pero no conoce ni a sus abuelos, no conoce ni a sus tíos, no conoce a sus primos, pues sí creo que causaría tarde que temprano un impacto en el desarrollo de ese niño, pues al no saber y desconocer, pues quién es su familia. Pues cuántas veces no hemos conocido a personas que ya adultos andan investigando a ver quién es mi tío, quién es mi papá, y ya de grandes andan queriendo acercarse a esa familia porque cuando estuvieron pequeños pues nunca se los permitieron. Entonces creo que eso es una gran responsabilidad de los padres, el permitir la convivencia. Aquí como señala el texto, dice que este derecho incluso está por encima de quien ejerce la guardia de potestad. Y sí, efectivamente, es quieras o no quieras, el niño tiene que convivir, porque el niño no es un objeto, no es una propiedad, que tú puedas decidir quién lo ve y quién no lo ve. Para buscar las soluciones de validez en las cuestiones de convivencia, pues efectivamente no hay una fórmula que nos diga vamos a hacerlo de esta manera, es de este modo. Es casuístico, cada caso en concreto es diferente. Absolutamente todos los casos son distintos y se tienen que tratar de manera diferente. Eso sí, siempre procurando el interés superior del niño y las niñas y los adolescentes. Cuando hay oposición por parte del padre custodio, la misma no debe impedirse a menos de que sea perjudicial para el infante. Pues sí, efectivamente, eh, cuando existe un riesgo para el menor, pues no podemos exponerlo porque el bienestar del menor es lo más importante para todos. Existe por ahí tesis de la corte que nos señala que nosotros, los juzgadores, al detectar el mínimo riesgo que pueda correr un infante, debe de tomar uno las medidas necesarias para protegerlo. Y en este caso, pues de repente, si uno considera que la convivencia le puede causar un perjuicio al niño, pues sí se debe de tomar medidas necesarias, ya sea suspenderla para tratar de mejorar esa situación que le esté afectando, incluso hasta suspenderla, o sea, definitivamente. El otro deber, hablábamos de la representación legal. Dice que la ley establece para un infante se puede ejercer su derecho y deberá hacerlo por medio de un representante legal. Por tanto, son considerados con incapacidad legal y están imposibilitados para participar de la vida jurídica. Esto lo podemos encontrar en el Código Civil, en el apartado de las personas, donde nos hablan de la capacidad legal y la capacidad de ejercicio. Y es muy clara la ley al señalar pues, que los niños, por ser menores de edad, no tienen capacidad de ejercicio. En este sentido, puedo yo decirles que esto está cambiando cada día está cambiando.
¿Por qué? Porque pues, actualmente todos sabemos que en atención a lo que se considera el artículo 4 constitucional, pues los niños ahora sí tienen participación en todos los procesos donde se ve afectada su esfera jurídica. O sea, guardia y custodia, convivencia, alimentos, cualquier situación donde se vea afectada su esfera jurídica, los niños deben de ser escuchados en juicio. Deben ser escuchados ¿para qué? Pues para que ellos opinen y digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, o digan cuáles son las situaciones que les incomodan, por las cuales no quieren convivir con uno de los padres, o por qué no quieren ir a visitar al otro, para que nos digan con quién se quieren ir a vivir, muchas de las veces hasta para que nos digan con quién viven, porque a veces los papás andan peleando la custodia de los hijos y el hijo toda la vida ha vivido con la abuelita. O sea, son tantas situaciones y ese tipo de diligencias muchas de las veces nos da mucha luz en el negocio para poder resolver de manera más apegada a la realidad. Y como les digo, está la situación de que más allá que tiene el derecho a ser oídos en los procesos judiciales, pues que según el artículo 12 de la Convención del Niño, este, deben de ser ya tratados como sujetos de derecho y no como objetos de derecho. La suspensión de la patria potestad implica la suspensión temporal de la patria potestad, bueno, la pérdida o terminación de la misma, por lo que en caso de la suspensión se podrá reanudar una vez que desaparezca la causa que lo origine. En nuestro caso, aquí en el estado de Zacatecas, el código familiar, creo que esto no lo tiene considerado, o sea, la suspensión sí, que otra vez se quite la suspensión y se pueda otra vez ejercer la patria potestad. Pero ya una vez eh, eh, perdida, pues nuestra legislación no lo contempla. ¿Qué situaciones pueden, cómo puede quedar suspendida la patria potestad? Pues puede ser por incapacidad declarada judicialmente del que la ostenta. Si uno de los papás es declarado con incapacidad, pues ya no puede ostentar la patria potestad, porque ya no podría, no tendría todo lo necesario para hacerlo. Incluso él necesitaría también de que se le designe una persona que lo tutele. Por la ausencia declarada en forma, pues una declaración judicial de ausencia, pues si no está el padre, pues no puede ya ejercer la patria potestad. Cuando quien ejerce ponga en peligro la vida y la salud y la integridad física del menor, pues con toda la lógica, no puede ejercer la patria potestad quien ponga en peligro a su hijo. Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado emocional, incluso la vida de los descendientes menores por parte de quien conserve la patria potestad. Estas son las situaciones de las que les hablaba que se toman en cuenta muchas de las veces para suspender algunas situaciones, como la convivencia, o modificar la guardia y custodia, o modificar los alimentos. El no permitir la convivencia decretada por convenio judicialmente. Este punto es muy importante. La mayoría de la gente desconoce que el no permitir, el obstruir la convivencia de los menores con su progenitor, que no está en custodia, da causa a la pérdida de la patria potestad. Entonces, pues, a veces el hacerles conciencia a las personas y decirles, ¿sabe qué? Pues usted se está arriesgando a esto, pues a veces es importante porque se dice que la ignorancia es atrevida. El otro es que en los casos y mientras dure la tutela de los menores en situaciones de desamparo, ¿sí? Esto es cuando se dejan los menores en una institución pública que los pueda acoger. La pérdida de la paz de potestad implica la cesación definitiva de su ejercicio.
¿Cuándo se pierde la patria potestad? Dice, cuando el que la ejerce es condenado a la pérdida de la patria potestad por sentencia judicial. Cuando así lo determina un juez, cuando así lo determina un juez de acuerdo al interés superior de la infancia. Cuando se cometan actos de violencia de familia en contra del menor, existe incumplimiento de la obligación alimentaria sin causa justificada. Cuando existe abandono del padre o la madre respecto a los hijos sin causa justificada. Cuando el que la ejerce comete un delito contra los hijos o su patrimonio y ha sido condenado por sentencia. Estas son las causas a grandes rasgos, hablando así de manera muy general, por las cuales se pierde la patria potestad. Tenemos aquí lo que les comentaba hace un momento, dice la restitución de la patria potestad. Dice que la atención al interés superior del niño se ha determinado en algunos estados que el titular de la patria potestad sancionado se le restituye ese derecho cuando la causa que dio origen a la pérdida haya desaparecido. Pues en nuestra legislación esta situación no se encuentra contemplada, pero igual no necesariamente necesita estar contemplada para que se pueda ejercitar. Yo les puedo decir en mi experiencia que tengo, pues yo nunca he visto que alguien reclame la restitución de la patria potestad. En algunos estados sí he leído que, por ejemplo, se puede restituir cuando dejan de dar alimentos que se decreta porque no dieron alimentos, entonces el papá se pone al corriente con los mismos, por eso solicita la restitución de la patria potestad. Pues a lo mejor es algo que quedaría ahí pendiente en nuestra legislación. ¿Cómo termina la patria potestad? La patria potestad termina y refiere a la extinción natural o que por algunas causas señaladas en la ley concluya totalmente con el ejercicio de esta. Esto puede ser por muerte de quien le ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga, la emancipación derivada del matrimonio, la mayoría de edad del hijo, y cuando quien le ejerce lo entrega a una institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida para ser dado en adopción. Estas son las causas que dan por terminada la patria potestad. Bueno, pues ya respecto a ese tema debemos ya haciendo un pequeño resumen, debemos decir que, pues, que la Corte a través de su jurisprudencia ha determinado que la patria potestad de manera muy concreta es la que se da entre papá, mamá e hijos a partir de la filiación. Ya dijimos que es una institución familiar de las llamadas de derechos y deberes, porque así como impone deberes, también impone obligaciones. De tal manera que esta institución ha creado, a partir de las reformas en los artículos primero y cuarto constitucional y la aparición de los tratados internacionales, un cambio de paradigma, el que se crea para y por los infantes, esto en beneficio de los mismos, y no más como una institución que le da el poder a los padres para hacer ellos lo que consideren prudente con sus hijos. De tal manera que no hay que olvidar que tradicionalmente se coincidía que la patria potestad era un derecho de los padres, pero en la actualidad el sujeto central son los infantes. Y todavía lo podemos ver en algunos casos, que los papás creen tener el derecho total sobre sus hijos. Incluso yo he sabido de casos de que les imponen hasta qué es lo que deben estudiar, cómo te deben de vestir, situaciones que ya en la actualidad pues ya no vienen al caso. La Constitución en su artículo 4 establece que los niños han dejado de ser objetos de derecho para pasar a ser sujetos de derecho, por lo que a partir de esa percepción cambia el entendimiento en muchas figuras de derecho, entre ellas la cuestión de la patria potestad.
En la actualidad, la Corte ha establecido que la patria potestad tiene una función tutelar, pues como ya se dijo anteriormente, desde el derecho romano, los padres tenían un poder completo sobre los hijos, quienes no tenían ningún derecho y estaban sujetos a la voluntad de ellos. En esta concepción moderna tenemos que la patria potestad es una función tutelar, es una función social, pues todos debemos de cuidar de las personas que más lo necesitan y más que ellas los menores. Yo les comentaba alguna vez a algunas personas que pues sí existen muchas personas vulnerables, muchos sectores vulnerables, como son las mujeres, los adultos mayores, pero de repente, por ejemplo, las mujeres tienen la capacidad de hacer sus marchas, de expresarse, de reclamar, están en todo su derecho. Pero yo les pregunto, ¿ustedes cuándo han visto a un niño haciendo una marcha para reclamar sus derechos? Nunca lo vamos a ver. Por eso creo yo que ellos son los más desprotegidos y los más que debemos de enfocarnos en cuidar. De ahí que ellos son los que requieren de cuidados especiales y medidas reforzadas que la ley eh, delega en los padres. Y claro que corresponde a ellos quienes en primer lugar deben de cuidar y proteger a sus hijos. Por otro lado, la patria potestad tiene como justificación principal el cuidado de los infantes y no que los padres puedan decidir lo que ellos quieran y les convenga, porque también lo que les convenga cuando de repente cuando los menores tienen bienes, pues también lo que a mí me convenga, ¿verdad? Respecto de sus hijos. Si bien los padres tienen un importante papel en las decisiones respecto de sus hijos en la actualidad, lo que orienta a la paz de potestad, en realidad es el cuidado de ellos. En todo esto resulta medular mencionar que el interés superior del niño es creado para lograr garantizar el disfrute pleno y holístico de los derechos de los infantes, a lo que la patria potestad coadyuga a lograr esa finalidad. No es la única figura que existe, pero sí es una de las más importantes porque esta se desarrolla dentro del seno familiar, donde el principio del interés superior del niño recae en la obligación de asegurar el disfrute pleno de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El concepto del interés superior del menor, ese es un principio consagrado y reconocido en el artículo 4 constitucional. Además, se encuentra referenciado en diferentes ordenamientos nacionales e internacionales. Y de estos últimos, una de las más importantes es la Convención de los Derechos del Niño, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Esta consagra este principio en el artículo tercero y se debe garantizar la protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para que disfruten plena y efectivamente de todos sus derechos, esto como criterios rectores de la Convención. El interés superior del menor es un concepto indeterminado, abstracto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que este concepto abstracto puede estructurarse en zonas de certeza, así lo señala la Corte. Por eso es un concepto que es muy complejo, pero es flexible y es adaptable, por lo que se aplica en diferente a cada caso en concreto, es totalmente casuístico. En principio ordena a todas las autoridades estatales y juzgadoras la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero una protección de mayor intensidad. Hay que hacer mucho énfasis y los niños requieren trato especial para lograr su interés superior. Dice que el interés superior del niño tiene un triple concepto que lo debemos de ver desde manejarlo como un principio jurídico interpretativo, como una pauta interpretativa en la que se dé, ¿cómo decirlo? La posibilidad de que un enunciado que pueda ser interpretado pueda derivarse de distintas normas y se debe de elegir siempre la que atienda al interés superior del menor. O sea, si de repente alguna situación puede aplicar dos normas distintas,
En el caso concreto, pues se debe buscar siempre el interés superior del niño, lo que le beneficie de manera más amplia al menor. Dice que también se debe de ver como un derecho sustantivo. Esto es en la medida de que todos sus derechos puedan ser exigibles ante los tribunales y que se debe tomar en cuenta al momento de dictar una resolución, la decisión y la opinión de los menores. Y como un derecho normativo, entendido como una guía que los orienta en la actividad jurisdiccional en beneficio de los infantes. ¿Esto qué es? Pues en los procesos jurisdiccionales, procedimentalmente hablando, teníamos algunas situaciones que a través de las jurisprudencias la Corte ha ido desapareciendo. Por ejemplo, en los divorcios, cuando hay medidas provisionales de alimentos, pues ya no se puede decretar la caducidad de la instancia. ¿Por qué? Porque está esa medida que es de un menor y por tanto lo debemos de proteger y no podemos declarar terminado el juicio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les puedo dar en ese sentido normativo es en las audiencias de pruebas y alegatos, en cuestiones de menores, eh, por la misma situación, si hay medidas de protección para los niños, el dar por terminado el juicio, pues es de desprotegerlos, por lo tanto, ya no lo podemos hacer. Ya no podemos sobreseer el juicio porque no compareció el actor material o por alguna otra situación. ¿Sí? Todo atendiendo al interés superior del menor desde el punto de vista normativo. Otro de los puntos muy importantes en este sentido, y creo que es una arma fundamental en nuestro trabajo, es la cuestión de la oficiosidad. Por ahí tenemos un articulito en nuestro Código de Procedimientos Civiles todavía vigente. Por ahí el artículo 261 en sus fracciones primera y segunda, pues lo dice que nosotros como juzgadores podemos traer eh, a las personas todo lo que creamos necesario para fin de llegar a la verdad material. En ese sentido, referidos a los menores, ya no se trata de una cuestión de que si quieres o si lo crees tú necesario, es una obligación del juez investigar si las partes no aportaron las pruebas necesarias para determinar cierta situación. De oficio podemos buscarlas y hacerlas llegar al procedimiento para fin de tomar una determinación, favoreciendo siempre al interés superior del menor. De igualmente se debe tomar mucho en cuenta pues el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo primero constitucional. De ahí que debemos de estar muy atentos en cuestión de la normatividad, puesto que algunas normas, pues ahorita ya han quedado a lo mejor en desuso por la situación de que son discriminatorias. Por ejemplo, por ahí el hecho de poner articulito, no recuerdo el número exacto, pero que dice que un menor debe de estar con su madre hasta que cumpla cierta edad. Pues ya ahorita esa norma, por ejemplo, es discriminatoria porque pues no nada más la madre puede hacerse cargo de su hijo, o sea, también el padre tiene la suficiente capacidad como, como para hacerlo. De ahí que debemos de echar en mano de las herramientas que el mismo artículo primero constitucional nos proporciona, como la convencionalidad para desaplicar ese tipo de normas y aplicar la que más favorezca los intereses del menor. En realidad, pues respecto a la patria potestad, creo que hasta aquí es todo. Vamos a proseguir con la siguiente institución protectora de niños, niñas y adolescentes eh, y discapacitados, en este caso, que es el punto importante, que es la tutela. Permítanme un momentito mientras pongo esto en orden.
Bueno, a ver. Para que corra. Espérate. Ahora sí. Listo. Bueno, pues sigamos adelante. Espero no haberlos aburrido. Vamos a ver, la tutela. El concepto dice que la palabra tutela viene de latín tutear, que significa defender o proteger. Desde el punto de vista gramatical, la tutela se define como autoridad que tiene una persona para cuidar de ella y de los bienes de aquel que por la minoría de edad u otra causa no tiene completa capacidad civil. Desde el punto de vista doctrinario, Corona Quesada González la define como una institución cuya finalidad es proteger a menores no emancipados y a discapacitados no sujetos a la patria potestad, ello por tanto en el ámbito personal como patrimonial, ostentando el tutor la representación legal. Como podemos ver, es algo similar a la patria potestad, nada más que aquí la tutela protege pues, a los que no están sujetos a patria potestad y a las personas que se encuentran, que tienen alguna discapacidad y que tienen bienes. Dice que la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define la tutela como una institución que se realiza para la guarda de las personas de los bienes que no están sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural o legal, o solo la segunda para gobernarse por sí mismos. Es como les comentaba hace un momento. Puede operar varios tipos de tutela, la tutela interina, la tutela específica, cuando los intereses del menor o el incapaz estén en pugna entre quienes ejercen la patria potestad. También es cuando se les puede designar a un menor. O sea, si son contrarios los intereses de los menores, pues lógicamente que se les tiene que designar un menor. La tutela es supletoria a la patria potestad a través de la que se provee la representación, protección, la asistencia de aquellos que no lo pueden hacer por sí mismos, como los incapaces, para intervenir y representarlos en su actividad jurídica. En el caso de los menores de edad, la tutela es subsidiaria de la patria potestad, ya que solo se nombra tutor a un menor por un juez cuando no tiene ascendientes o teniéndolos, estos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. ¿Cuáles son los atributos de la tutela? Pues la tutela es una institución jurídica que solo puede recaer en una persona jurídicamente capaz, que a través de ella una persona se le brinda asistencia, cuidado y protección y representación a otra. Y solo se pueden beneficiar de ella las personas que carecen de capacidad de ejercicio y que no están sujetas a la patria potestad. Pues ahí de esta lagunita se desprenden las finalidades básicas de la tutela. En este caso, lo vamos a ver más adelante, la representación y también es el brindar la asistencia, el cuidado, la protección y representación de los niños que no están bajo la patria potestad y sobre todo de las personas con discapacidad, de las personas que no pueden valerse por sí mismas. En el marco jurídico, en el ámbito internacional, igual que la patria potestad, la tutela no se encuentra regulada como tal, pero hay diversos instrumentos internacionales que sí la contemplan, como son los derechos de los menores e incapaces a recibir protección y asistencia especial,
y dichos convenios pues pueden ser considerados como fundamentos de ella. Estos son, pues, como ya habíamos dicho, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 27 de septiembre del 2007, de tal manera que la tutela, al ser una de las principales instituciones jurídicas destinadas a la asistencia y representación de las personas que no lo pueden hacer por sí mismas, las convenciones antes señaladas pueden considerarse como fundamento de ella. En el ámbito nacional, pues, la tutela se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, en las leyes y códigos federales de toda la República Mexicana y en el Estado de Zacatecas en el Código Familiar, en el libro segundo, título quinto del artículo 408 al 593. ¿Cuál es el objeto de la tutela? Pues es el dar protección social a los débiles y un medio de defensa a los menores y a los más individuos incapaces, los sujetos a la autoridad paterna. Su finalidad es prestar ayuda a sujetos que no puedan tener una participación directa en la vida jurídica por carecer de capacidad. También puede ser, tenemos ahí la guardia de las personas y bienes de aquellos que no están sujetos a la patria potestad y tienen incapacidad natural o legal para gobernarse por sí mismos. La representación interina del incapaz en los casos que señale la ley y el cuidado preferente de los incapacitados. Características de la tutela. Se ejerce el interés del incapaz. ¿Sí? Solo al incapaz se le puede nombrar un tutor cuando está judicialmente declarado. Es un cargo de interés público, es igual. Todas las instituciones tienen la obligación de velar por las personas menores de edad que no se encuentran bajo la patria potestad y los incapaces o discapacitados. Es de índole causa familiar 100%. Es personalísima, la tutela la tiene que ejercer la persona que lo dice y no puede venir otra persona a sustituirlo más que sea aprobada judicialmente como interino. Es unipersonal, nada más una sola persona la puede ejercer, salvo en algunos casos cuando se trata de la administración de bienes, se puede nombrar a otro tutor para la administración de los mismos. Solo puede exhibirse del ejercicio de la misma por alguna causa legítima, como ya dijimos, es subsidiaria de la patria potestad, es temporal en el caso de las personas con discapacidad, cuando éstas se recuperan y, y vuelven a adquirir la misma, pues la tutela termina. Y constituye un cargo remunerado. La ley establece la remuneración del cargo, así como también la remoción del mismo en casos de que no se cumpla con lo que la ley ordena. Pues, por ejemplo, brindar el informe o los cuidados necesarios. El informe sobre la administración de los bienes, sobre el estado del discapacitado. Él tiene la obligación de informar cada año al juzgado sobre todo ese tipo de situaciones. Sujetos pasivos que quienes ejercen la patria potestad. La persona sobre la cual se ejerce la tutela se llama pupilo y pueden ser los menores de edad que no están sujetos a la patria potestad y que no se hayan emancipado y los mayores incapaces o declarados en estado de discapacidad.
El tutor, pues es el sujeto activo. Existe otra figura muy importante que ya hablaremos más adelante de ella, que es el curador, ¿sí? Que así a grandes rasgos podemos decir así, es el que vigila al tutor del buen manejo o el buen desempeño de su cargo. Y pues la otra es el juez familiar, que en un momento dado es el que lo designa y está para sancionar cualquier situación que se presente respecto a algún conflicto que se presente respecto a la administración de bienes y el cuidado de los menores o discapacitados. Pues sí, existen impedimentos y excusas para ejercer el cargo de tutor. Estos en nuestra legislación se encuentran contempladas en el artículo 463 y las excusas en el 471 del Código Familiar para nuestro Estado. Clases de tutela. Tenemos varias clases de tutela. A ver aquí. Si me pasaba algo aquí respecto a las personas que están sujetos a la tutela. Ya dijimos, es el sujeto activo, el curador y los impedimentos. Sí, ahora bien. Clases de tutela. La tutela testamentaria. Como su nombre lo indica, la que se determina por testamento. Tutela legítima. ¿Cuál es esta tutela legítima? Es aquella que a falta de nombramiento testamentario es designado por la autoridad judicial y recae sobre la familia o aquellos que no lo son, pero con designación de la ley. La tutela dativa es aquella que surge a falta de tutela testamentaria o de tutela legítima que corresponde a los menores emancipados para casos judiciales, perdón. Existen otras como la tutela especial, la tutela interina, la tutela autodesignada, la tutela pública, la tutela de administración, la tutela pactada. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito que ha de satisfacerse para que la tutela pueda conferirse, pues es la declaración de minoridad o la incapacidad de una persona que quede sujeto a ella. En este caso, ¿quiénes no pueden ser tutores? Pues los menores de edad, los mayores de edad que se encuentran bajo tutela, los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal respecto a la persona o de la administración de los bienes de este, los que por sentencia pierden la posibilidad de ejercer el cargo o la inhabilitación para obtenerlo, el que haya sido sentenciado por comisión de delitos dolosos, los que no comprueban un modo honesto de vivir, los que al terminar o ser sustituidos en su cargo de tutores tenga pleito pendiente con el pupilo, los deudores del pupilo, los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la Administración de Justicia, el que no tenga su domicilio en el lugar de la residencia del pupilo, el que se encuentre enfermo y la enfermedad le impida el ejercicio adecuado de la tutela, la extinción de la tutela por muerte del pupilo o por la desaparición del incapacitado. Más bien de la incapacidad de la persona. ¿Y quiénes pueden ejercer la tutela? Pues las personas físicas pueden ejercer el cargo de tutores y curadores respecto a las personas incapaces y las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto es la protección y atención de las personas con discapacidad. Podrán ejercer tutela de personas mayores de edad que por causas de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental, o varias de ellas no pueden gobernarse por sí mismas. ¿Qué tipo de instituciones? Pues, claro ejemplo, pues el DIF. El DIF es una de esas instituciones que puede ejercer la tutela.
¿Cuáles son los impedimentos que se tiene para ser tutor? Pues los cargos de tutor y curador no los puede ejercer una sola persona simultáneamente. Tienen que ser dos, el tutor y el curador, porque si no, se perdería ese equilibrio de vigilancia, ¿sí? O sea, pues yo hago y yo me vigilo, pues yo hago lo que yo quiero, ¿no? Pero es en estos casos donde regularmente se dan los conflictos, ¿sí? Cuando el tutor decide hacer algo y el curador considera que es incorrecto, pues él tiene la obligación de dar cuenta a un juez, pues para poder resolver esa controversia. Tampoco las personas que tengan parentesco entre sí en cualquier grado de línea recta o hasta el cuarto grado en línea colateral. No pueden ser nombrados como tutores o curadores las personas que se desempeñen en los juzgados familiares. Ya hablábamos de los jueces y los magistrados. Las funciones esenciales de la tutela: la guarda de la persona del incapaz, la administración de los bienes del pupilo y la representación legal del pupilo. Respecto a la suspensión y la separación del cargo, pues la suspensión resulta procedente cuando el tutor es procesado por algún delito. El tutor se queda suspendido desde el auto de formal prisión hasta el dictado de la sentencia, por lo que se le nombrará en su caso un tutor interino. Este tutor interino es de los tutores que vimos en otros casos, si lo recuerdan. O sea, lo sustituye mientras que se separa del cargo de tutor cuando existen causas fijadas en la ley. Ejemplo, el hecho de no rendir cuentas dentro del término estipulado por la ley es una causa para la separación del tutor. La extinción de la tutela. La extinción de la tutela implica la total conclusión de su ejercicio, de manera que no solo concluye el cargo, sino la institución. Las causas que la ley estipula son por la muerte del incapaz, la desaparición de la incapacidad del pupilo y que el menor de edad quede sujeto a la patria potestad. Aquí, ¿cómo puede ser que quede sujeto a la patria potestad? Pues puede ser adoptado y de nueva cuenta puede entrar a la patria potestad del adoptante. Les decía que la figura del curador resulta muy importante en relación con la tutela. ¿Quién puede ser curador o quién es el curador? El curador es toda persona a la que se le asigne, a toda persona eh, cuyas obligaciones es defender los derechos del menor o incapacitado en juicio y fuera de él, exclusivamente cuando se encuentren en oposición con los del tutor. ¿Cuáles son sus funciones? Vigilar la actuación y proceder y la conducta del tutor. O sea, ellos siempre tienen que estar al pendiente, por eso es importante al momento de designarlos, este, poder prever que esta persona que se va a designar como curador en realidad no sea, no tenga los mismos intereses que tiene el tutor, porque si no de nada serviría. O sea, todo lo que hiciera el tutor pues no sería contradicho por nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer el curador cuando él detecte alguna cuestión que no vaya de acuerdo con la ley en cuanto a la tutela? Pues lo primero que tiene que hacer es hacer del conocimiento del juez sobre esa situación o cualquier situación que considere pueda dañar a la persona o a los intereses de su pupilo. También es una de las personas que puede solicitar el nombramiento de un nuevo tutor en caso de que éste ya no existiera o abandonara el cargo. O sea, no puede quedar acéfala esa figura y corresponde al tutor solicitar ese nombre a otra persona. La curatela termina cuando el menor o incapacitado salga de la tutela. Cuando se cambia de tutor, el curador designado continuará en su encargo y tiene derecho a ser relevado en 10 años del encargo. O sea, lo pueden relevar o no.
Él puede estar hasta 10 años y lo pueden relevar o puede seguir ejerciendo el cargo sin ningún problema. En este caso de la tutela, es importante señalar los nuevos criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado emitiendo últimamente. Estaba leyendo sobre una jurisprudencia que acaba de salir apenas el 9 de diciembre de este año y que nos dice que pues ya es una obligación de los órganos jurisdiccionales el escuchar al discapacitado, o sea, ya ha establecido que el decretar a una persona en estado de interdicción pues afecta a sus derechos humanos porque se debe de determinar con precisión qué tipo de discapacidad tiene y hasta dónde le puede afectar y si él puede o no tomar decisiones porque equipara la discapacidad o el estado de interdicción, decía por ahí algún autor, a la muerte civil. Y muchas de las veces, pues sí tienen discapacidades, pero sí existe conciencia de las cosas. Entonces, como que sí, eh, los criterios que ha establecido la Corte van encaminados a ello, a darle también esa calidad de sujeto de derecho al discapacitado, en caso de que pudiera la capacidad de opinar, la capacidad de también tomar decisiones en conjunto con el tutor, o incluso la capacidad de decidir si quiere o no quiere que se le designe un tutor. Entonces, todo ese tipo de situaciones ya deben de ser muy tomadas en cuenta al momento en que se designe al tutor, porque muchas de las veces él puede decidir por sí mismo y lo único que se le necesita es proporcionarle los mecanismos necesarios para que él pueda ejercer su voluntad y sus derechos, ¿sí? En este caso, eh, en mi experiencia por ahí, en un juicio de interdicción me puede dar cuenta de muchas de las situaciones que refiero porque se los cuento. Eh, solicitó se declarar en estado de interdicción al papá de la familia. Denuncia las diligencias la esposa y se cita a toda la familia que son a los padres y a los hermanos a la diligencia. En primer término, se dicta la resolución y proveen un amparo toda vez que eh, no se había tomado en cuenta algunas manifestaciones que habían hecho los papás respecto de una supuesta violencia que se estaba ejerciendo en contra del denunciado. Y entonces el juzgado de distrito ordenó se repusiera el procedimiento para efecto de realizar nuevamente la diligencia, que lo revisaran los médicos alienistas y también para que se escuchara a los papás y a los hermanos que tenían que decir respecto a la supuesta violencia que habían denunciado. Y llevamos a cabo la diligencia. En ese sentido, me llama la atención que en esas diligencias los médicos señalaron pues que sí se encontraba en estado de interdicción porque no se podía valer por sí mismo, pero se pudo apreciar al momento de la diligencia que el señor sí tenía conciencia de dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo, aunque de repente él perdía un poquito la noción del tiempo, la coherencia de su plática, de repente le interrumpía, como que se le borraba la mente, pero sí entendía esa situación. Ahí lo importante fue que pues la que solicitaba se le designara tutor de su esposo, pues era lógicamente la esposa, pero también había un hermano que estaba muy interesado en obtener el cargo. Entonces, pues ahí estaba la disyuntiva, ¿no? Pues quién es el más apto para ostentar el cargo de tutor. Ya una vez dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se procedió a escuchar primero a los papás, a ver qué tenían que decir respecto a la supuesta violencia que alegaban en su oposición. Y pues ellos ya manifestaron pues que en realidad a ellos no les constaba que lo violentara, que ellos habían escuchado, que ellos les habían platicado, pero que ellos nunca habían visto que él mismo fuera violentado por ningún miembro de su familia. De igual manera, una de las hermanas igual manifestó que, pues que no había ninguna
situación que a ella le costara, mediante el cual el señor haya sido violentado, pero tocó un tema muy importante. Dice, lo que pasa es que en la familia están todos muy enojados porque la esposa era su hermano, la esposa de mi hermano, dijo, eh, a la fecha se encuentra en otra relación. Ella ya tiene a otra pareja. Entonces eso causó mucha molestia en mi familia y por eso todos están muy enojados con ella. Entonces ahí apareció, ahora sí que como lo dicen, ahí salió el peine. O sea, la señora quería desempeñar el cargo de tutor, pero ella ya tenía una relación diversa. O sea, ella ya lo estaba de alguna manera delegando, ya tenía otros intereses. Y siguió manifestando la hermana, dijo, y por otro lado, dijo mi hermano, que también quiere ser tutor, pues él tiene algunos asuntos de carácter judicial promovidos en contra de mi hermano. Entonces, lo que él pretendía era quedarse con el cargo de tutor, pues para ya terminar con los casos judiciales y decir, pues ya soy las dos partes, pues ya me desisto y ya no hago nada, de tal manera que de la plática con ellos se desprendió que a mi consideración, dos de los más interesados en que se les designara tutor, pues no estaban impedidos, se tenían intereses en contrario con el Señor, ¿verdad? Entonces, de ahí se puede percibir que al momento de designar o de hacer la diligencia para poder designar un tutor, pues sí se debería de tomar mucho en cuenta cuando se pueda, en los casos en que se pueda, por la opinión del mismo denunciado, porque en este caso era claro y era evidente que él podía haber decidido por sí mismo. Sin embargo, porque se lo marcaba el procedimiento, no se hizo. Le estoy hablando que esto es un negocio ya de hace algunos años. Entonces, esa situación, eh, con los nuevos criterios de la Corte, han ido cambiando. Yo siento de manera muy, muy particular que la Corte, de hecho, como que pretende desaparecer la figura de la interdicción. Este, y yo considero que poco a poco va a ir poniendo, uh, estableciendo más y más derechos en favor de los discapacitados denunciados para que ellos mismos puedan, en su caso, tomar las decisiones que estén dentro de su capacidad de hacerlo. O sea, porque también se puede dar el caso que sea una persona que pues, totalmente no tenga conciencia de nada, pues son casos ya diferentes, ¿verdad? Ahí sí necesariamente se tiene que designar el tutor y lógicamente que pues, no va a poder tomar ningún tipo de decisiones. Bueno, pues no sé, espero esta plática haya sido de su agrado. Espero que haya sembrado en ustedes un poquito la cuestión de los nuevos paradigmas que tiene el derecho familiar, todas las situaciones que debemos de tomar en cuenta para poder seguirnos manejando en este ámbito, los cambios tan drásticos que está sufriendo esta materia, eh, y sobre todo la cuestión de niños, niñas y adolescentes, de los cuales tenemos la obligación, como ya hemos dicho multiplicidad de veces, tenemos la obligación todos de protegerlos en todos los sentidos, una protección más amplia y más fortalecida, al igual que a los discapacitados, que de eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya se está encargando de establecer los criterios necesarios para tal efecto. Eh, pues señores, pues me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Agradezco enormemente a la Escuela Judicial que me haya invitado a impartir este tema y pues estoy a sus órdenes. Eh, muchas gracias.